Imagina un lugar donde el cielo y la tierra se tocaban. Un santuario invisible a los ojos modernos. El jardín del Edén, escenario del primer gran misterio de la humanidad. Todo era armonía, pureza, conexión perfecta entre el Creador y su creación. La presencia de Dios era palpable. No había temor, ni muerte, ni engaño. En este paraíso primitivo, la vida fluía sin esfuerzo. La tierra no conocía la sequía, los cuerpos no conocían la enfermedad, y las almas no conocían la culpa. Cada mañana, el hombre y la mujer caminaban en comunión con Dios, escuchando su voz sin mediadores. La creación entera era un canto de paz. Pero algo sucedió. Una presencia extraña interrumpió esa armonía. Una figura sigilosa, sutil, con palabras que cuestionaban la verdad. Era la serpiente, pero ¿quién o qué era realmente? ¿Era una criatura más entre las bestias del campo? ¿O era algo mucho más antiguo y peligroso? ¿Podía un simple animal quebrar el equilibrio del mundo? ¿Cómo es que una serpiente, una criatura sin alma racional, fue el medio para introducir el pecado, la muerte y la separación espiritual? ¿Y si lo que creíamos saber sobre ella estuviera incompleto? ¿O incluso equivocado? ¿Y si la historia del Edén fuera mucho más profunda, simbólica y poderosa de lo que imaginamos? Hoy vamos a explorar una de las preguntas más intrigantes de la Biblia. ¿Quién era realmente la serpiente del Edén? Te aseguro que lo que descubrirás en este estudio puede cambiar por completo tu comprensión no solo del Génesis, sino de toda la narrativa bíblica. Prepárate para ir más allá de las imágenes tradicionales. Vamos a mirar entre líneas, a profundizar en los idiomas originales, a explorar otras referencias bíblicas y a descubrir lo que quizás nunca nos enseñaron en la escuela dominical. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal si deseas seguir descubriendo los secretos más impactantes de la Biblia, el crecimiento espiritual y las enseñanzas de Jesús. Únete a nosotros mientras desenterramos los tesoros ocultos de la palabra de Dios. Desde niños hemos visto ilustraciones de una serpiente enroscada en un árbol, hablando con Eva. En películas, dibujos y hasta libros escolares, esta imagen se repite una y otra vez. La serpiente se representa como un simple reptil con una voz suave, una lengua bífida y una misión tentar. Pero detente un momento. Hazte esta pregunta con seriedad. ¿Desde cuándo las serpientes hablan? ¿No te parece extraño que una escena tan trascendental dependa de un animal que no vuelve a hablar nunca más en toda la Biblia? En todas las Escrituras solo hay una ocasión más en la que un animal pronuncia palabras, cuando Dios abre milagrosamente la boca de la burra de Balaam, Números 22, 28 a 30. Y aún entonces fue un evento extraordinario, provocado por intervención directa de Dios, no por iniciativa del animal. Entonces, ¿cómo es que en el Edén una serpiente aparentemente parlante aparece sin que nadie, ni siquiera Eva, se sorprenda? El texto bíblico no menciona que Eva se asustara o dudara de lo que escuchaba. Ella responde con naturalidad, como si conversar con seres espirituales fuera algo común en ese entorno. Este detalle es crucial. Sugiere que Eva no estaba teniendo una charla con un animal irracional, sino con un ente que tenía apariencia y presencia que ella reconocía como familiar, o al menos legítima. Además, hay otro detalle inquietante: la maldición que Dios pronuncia sobre la serpiente después del pecado. Le dice: sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:14. Esto implica un cambio, una degradación,
una caída. ¿Significa esto que antes la serpiente no se arrastraba? ¿Tenía otra forma? ¿Otra gloria? Algunos teólogos han sugerido que esto podría indicar una forma anterior más majestuosa. Otros, que el castigo fue simbólico, una humillación espiritual, una pérdida total de honor y autoridad. Una criatura, antes elevada, ahora arrastrada al polvo. ¿Estamos, entonces, ante una metáfora? ¿Una representación de algo más? ¿O fue la serpiente simplemente un medio usado por una inteligencia espiritual superior? Estas preguntas nos llevan a examinar más de cerca el término original que se usa en el texto hebreo. Porque si el lenguaje revela intenciones, lo que está por venir puede cambiar todo lo que creemos saber. La palabra hebrea usada en Génesis para serpiente es nachash. A primera vista podríamos pensar que es simplemente el término común para referirse a un reptil. Pero en el hebreo bíblico, las palabras tienen capas. Y cuando rascamos la superficie de nachash, descubrimos algo fascinante. Este término aparece en múltiples contextos a lo largo del Antiguo Testamento. Por un lado, sí puede significar una serpiente literal, pero también está relacionada con la raíz que implica brillar, resplandecer. De hecho, algunos académicos argumentan que la raíz nekosha comparte conexión con términos que describen seres celestiales resplandecientes. Y hay más. En otros textos del Antiguo Testamento, la palabra relacionada con nachash es utilizada para describir a adivinos, encantadores y practicantes de hechicería. Ver Deuteronomio 18:10. Esto sugiere una dimensión espiritual, manipulación, persuasión, influencia mágica o sobrenatural. Por tanto, nachash podría tener una triple connotación: una criatura real, serpentina, un ser brillante, sobrenatural, posiblemente angelical, un hechicero, una entidad que utiliza engaño e ilusión para seducir. Esta triple dimensión nos obliga a repensar todo el relato de Génesis 3. La serpiente no sería un reptil cualquiera, sino una presencia espiritual disfrazada, resplandeciente, capaz de manipular y convencer. Una figura brillante que, como veremos más adelante, tiene conexiones claras con otro ser mencionado en la Biblia: Lucifer. En la mentalidad hebrea antigua, los seres espirituales a menudo eran representados con imágenes simbólicas: dragones, serpientes, querubines, serafines con fuego. El simbolismo no quita realidad, sino que describe funciones y atributos. Por eso, cuando el Génesis habla de una nachash, no debemos limitarnos a pensar en una culebra literal. Debemos abrir los ojos espirituales a lo que esa palabra implica: un ser que actúa en las sombras, seduciendo con conocimiento prohibido, y que representa una amenaza directa al propósito divino para la humanidad. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, encontramos una descripción profundamente simbólica. Un ser que estaba en el Edén, lleno de hermosura, adornado con piedras preciosas, que caminaba sobre fuego entre los querubines. Era perfecto, hasta que se halló en él maldad. Este pasaje, aunque dirigido al rey de Tiro, ha sido interpretado por siglos como una referencia a una figura espiritual caída, un ángel de luz que se corrompió. En Isaías 14 leemos sobre el lucero de la mañana, hijo de la aurora. Este ser se exalta a sí mismo, quiere subir al trono de Dios y por esa arrogancia es derribado. Nuevamente una figura celestial caída por orgullo. Un patrón que se repite. Ambos textos, aunque envueltos en lenguaje profético, contienen imágenes que la tradición cristiana,
y muchas líneas del judaísmo antiguo asocian con Lucifer, el ángel rebelde que se convirtió en Satanás, y ambos hacen referencia directa al Edén. Este paralelismo es clave. Sugiere que el ser que tentó a Eva no era simplemente una serpiente cualquiera, sino alguien que ya había caído. Alguien con un pasado glorioso, pero consumido por la soberbia. Alguien que conocía el propósito de Dios para la humanidad y quería arruinarlo. Y es en Apocalipsis 12:9 donde la Biblia conecta explícitamente los puntos. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esta serpiente antigua es la misma que apareció en el Edén. Juan, escribiendo siglos después, bajo inspiración divina, no la llama simplemente un reptil. La identifica con el adversario supremo, Satanás. Esto no es solo doctrina, es la clave para entender toda la guerra espiritual de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos un conflicto cósmico. Dios creando orden, Satanás sembrando caos. Dios ofreciendo vida, Satanás trayendo muerte. Y todo comenzó con una conversación en un jardín. Vale la pena mencionar que en otras culturas del antiguo Medio Oriente también encontramos figuras serpentinas con poderes sobrenaturales. En Mesopotamia, las serpientes eran vistas como guardianes del conocimiento sagrado. En Egipto, la cobra real simbolizaba protección, pero también poder oculto. Incluso en Mesoamérica, culturas precolombinas como los mayas y aztecas hablaban de la serpiente emplumada, un ser divino asociado al cielo y al conocimiento. Estas coincidencias no invalidan el relato bíblico. Al contrario, muestran que la imagen de la serpiente, como símbolo de sabiduría prohibida, poder oculto y tentación espiritual, está profundamente arraigada en la conciencia humana. Pero solo la Biblia revela su verdadera identidad y destino. Para comprender la gravedad de la caída, necesitamos entender qué representaba realmente el jardín del Edén. No era solo un paisaje hermoso lleno de árboles frutales. Era un lugar de encuentro. Un punto de conexión entre lo visible y lo invisible. Entre el hombre y su creador. En la Biblia, los montes son lugares sagrados. Moisés recibió la ley en el Sinaí. Elías escuchó la voz de Dios en el Horeb. El templo de Jerusalén se edificó en un monte. Y en Ezequiel 28 se menciona que el Edén estaba en el monte de Dios. No era una planicie cualquiera. Era una altura espiritual. Todo esto nos lleva a una conclusión sorprendente. El jardín del Edén era un santuario, el primer templo. Y si era un templo, entonces Adán no era solo un jardinero, era un sacerdote. Su misión era guardar y servir. Dos verbos claves que también se usan para los sacerdotes levitas en el tabernáculo. Ver Números 3, 7 a 8. Esto cambia completamente nuestra visión. El Edén era el lugar donde Dios moraba con el hombre, donde la gloria divina se manifestaba, donde la obediencia no era solo una regla, sino un acto de adoración. Y la serpiente no fue simplemente un visitante inesperado. Era un traidor infiltrado en el lugar más sagrado de la creación. Su entrada no fue una casualidad, sino una estrategia, una profanación del templo mismo de Dios. Por eso la caída no fue simplemente un error humano. Fue una tragedia cósmica, un acto de rebelión dentro del recinto más santo, un ataque a la relación más pura jamás conocida, la comunión entre Dios y el hombre. La tentación en el Edén fue más que una simple prueba de obediencia. Fue una confrontación directa con el corazón humano. Una invitación a redefinir la verdad, a separarse del Creador en nombre del conocimiento. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal.
Estas palabras pronunciadas por la serpiente no eran una mentira total, sino una distorsión peligrosa. Un engaño sofisticado, porque el pecado rara vez se presenta como algo abiertamente malvado. Casi siempre viene disfrazado de sabiduría, de progreso, de libertad. El conocimiento del bien y del mal no era malo en sí mismo, pero obtenerlo al margen de Dios, desobedeciendo su mandato, era lo que lo convertía en pecado. El acto no fue solamente probar un fruto, fue una declaración de independencia espiritual. Fue decir, no necesito que Dios me diga qué es correcto o incorrecto, yo decidiré. Este mismo patrón lo vemos en toda la historia humana. En la Torre de Babel, en la idolatría de Israel, en los imperios que se levantaron para glorificar al hombre por encima del Creador. Y lo seguimos viendo hoy. En un mundo que quiere definir la verdad sin Dios, que exalta la autonomía como virtud suprema y que considera la dependencia divina como una debilidad. Eva no fue tentada por algo grotesco. Fue tentada por algo atractivo. El fruto era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Génesis 3:6. Este versículo resume cómo el pecado opera, por medio de lo deseable, lo lógico, lo aparentemente inofensivo. Y Adán, con plena conciencia, participó. No fue engañado como Eva. Él eligió. Y en ese momento la creación entera cayó bajo maldición. El cielo se cerró. El templo fue profanado. La humanidad fue exiliada del santuario. Pero incluso en ese instante Dios habló. Y sus palabras no fueron solo de juicio. También fueron de promesa. En medio del dolor, Dios pronunció la primera profecía de redención. Génesis 3:15. No es solo una maldición para la serpiente. Es una promesa velada para la humanidad. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la semilla del Evangelio. Lo que los teólogos llaman el protoevangelio, el anuncio del Mesías. Un descendiente de la mujer, sin intervención de varón, que vendría a derrotar al enemigo. Él sería herido, sí, pero su herida no sería final. En cambio, la herida que él infligiría a la serpiente sería fatal, en la cabeza. Esta enemistad entre dos linajes, uno de luz, otro de tinieblas, se desarrolla a lo largo de toda la Biblia. Caín y Abel, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, Israel y Egipto, Jesús y los fariseos, la iglesia y el mundo. Es la batalla entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y en el centro de esa batalla está Cristo. Él es el cumplimiento de la promesa. En la cruz, Jesús enfrentó a la serpiente antigua. Fue herido, perforado, azotado, crucificado, pero al tercer día se levantó. En su resurrección aplastó la cabeza del dragón. Rompió las cadenas del pecado. Abrió las puertas del templo celestial y restauró el acceso a la presencia de Dios. Esta victoria no es solo un evento histórico, es una verdad espiritual que continúa hoy. Cada vez que alguien renuncia al pecado y cree en el Evangelio, la serpiente pierde poder. Cada vez que se proclama el nombre de Jesús, el enemigo retrocede. Y cada vez que tú eliges obedecer a Dios, aunque el mundo diga lo contrario, estás participando en esa victoria eterna. Hoy, esa serpiente ya no se presenta como en el Edén. No se enrosca en un árbol, ni habla con voz audible, pero su estrategia es la misma. Persiste en el mundo a través de ideas, sistemas, filosofías y estilos de vida que distorsionan la verdad de Dios. Vivimos en una época donde muchas voces repiten las mismas palabras de la serpiente.
con que Dios os ha dicho, cuestionan la autoridad de la Escritura, relativizan el pecado, redefinen el bien y el mal según la conveniencia humana. Y en ese ambiente, el eco del Edén sigue sonando. El enemigo no necesita presentarse como monstruo para ser eficaz. Basta con disfrazarse de luz, de ciencia, de progreso, de tolerancia mal entendida. Muchas ideologías modernas, aunque sofisticadas, son nuevas formas del mismo engaño antiguo. El ser humano puede vivir sin Dios. La tecnología ha cambiado, las culturas han evolucionado, pero el corazón humano sigue siendo vulnerable a la misma tentación. Tú puedes ser tu propio Dios. Decide por ti mismo lo que es bueno. Como cristianos, estamos llamados a reconocer esa voz, a discernir sus formas modernas, a resistirla no con fuerza humana, sino con la verdad revelada por Dios, con el poder del Espíritu Santo, con la armadura espiritual descrita en Efesios 6, y también a enseñar a otros, a levantar la voz contra el error, a mostrar con amor y firmeza que la verdadera libertad no está en la autonomía, sino en la obediencia a nuestro Creador. La historia del Edén no es un relato antiguo. Es una imagen profética, una advertencia eterna. Cada ser humano, en cada generación, se encuentra ante el mismo árbol, el de la decisión moral y espiritual. ¿A quién vas a creer? ¿A la voz del Padre que da vida? ¿O a la voz de la serpiente que seduce con medias verdades? Dios sigue hablando, sigue invitando, sigue mostrando el camino de la vida. Pero también permite que el corazón humano elija. Porque el amor verdadero no obliga, llama, toca, espera. Y hoy tú tienes esa oportunidad de reconocer el engaño, de arrepentirte, de volver al jardín que Jesús ha reabierto con su sangre, donde ya no hay espada flamígera, sino gracia, donde hay comunión, donde la serpiente ya no tiene voz, porque la palabra de Dios ha vencido. Si este estudio sobre la serpiente del Edén, el engaño que cambió la historia, te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.